Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Las historias de monstruos marinos grandes como una isla o que eran capaces de tragarse barcos completos serán el punto de partida para hablar de animales marinos colosales. Luego, una caminata por la playa y un curioso hallazgo será el inicio de un viaje para conocer a otros monstruos marinos, unos muy especiales que desafían a la física y que nos obligan a repensar lo que sabemos sobre los océanos. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Rhonda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela y Laura Carrasco. Durante siglos el mar fue territorio de la imaginación. Uno podía mirar hacia el horizonte, ver solo agua y cielo y llenarse de preguntas. ¿Qué hay más allá del límite que alcanza la vista? ¿Qué se esconde en las profundidades? Y claro, sin respuestas claras, el ser humano hizo lo que mejor sabe hacer: inventar monstruos. Algunos eran bastante originales, como el Aspidoquilone, una criatura tan grande que los marineros la confundían con una isla. Desembarcaban, encendían una fogata y entonces la isla se movía y se sumergía, dejando a toda la tripulación confundida y chapoteando en el agua. Pero si hay un rey de los mitos marinos, ese es el Kraken. Según las leyendas escandinavas, el Kraken era una especie de pulpo o calamar gigantesco que vivía en las profundidades del océano. Era tan grande que podía envolver un barco entero con sus tentáculos. Algunos relatos decían que sus movimientos creaban remolinos capaces de tragar flotas completas. En otras versiones, simplemente emergía del agua como una montaña con patas y con solo aparecer sembraba el caos. Y claro, no había batalla posible. Al Kraken no se le podía vencer. En el mejor de los casos, solo se sobrevivía a él, con suerte. Y aunque hoy parezca cosa de libros viejos y películas de piratas, el Kraken nunca se fue del todo, solo cambió de nombre. A mediados del siglo XIX comenzaron a aparecer reportes más serios de calamares gigantes, y lo más impactante es que, en algunos casos, estos animales medían más de 10 metros, y eso sin los tentáculos extendidos. Con los años, la ciencia confirmó que existían al menos dos especies enormes: el calamar gigante o Architeuthis dux y el calamar colosal, Mesonicotitis hamiltoni. Este último tiene los ojos más grandes del reino animal, del tamaño de una pelota de básquetbol. Así que ya lo saben, si alguna vez se sintieron observados por el mar, ahora tienen con qué imaginarlo. Ahora bien, a pesar de los avances tecnológicos, los calamares gigantes siguen siendo difíciles de estudiar.
Viven en profundidades extremas y rara vez se dejan ver. De hecho, recién en 2004 se logró la primera fotografía de uno en su ambiente natural y en 2012 se filmó un ejemplar vivo por primera vez. El kraken moderno existe, pero es esquivo, como si la naturaleza todavía se reservara el derecho a mantener un poco de misterio. Y en cierto modo, esa idea de que el mar guarda secretos, que allá abajo hay fuerzas y criaturas que apenas intuimos, sigue viva. Aunque ahora lo vemos desde un submarino con sensores y cámaras en alta definición, sigue habiendo algo profundamente antiguo y un poco inquietante en mirar el océano y preguntarse qué más podría estar acechando. Y los secretos del mar a veces llegan a las playas, arrastrados por las olas. Es una mañana cualquiera en una playa en Cornwall, en el suroeste de Inglaterra. Alguien camina descalzo por la arena húmeda. Es temprano, hay bruma, y el sonido del mar acompaña con ese ritmo hipnótico de siempre. Todo es normal, hasta que, entre las algas y las conchas, algo llama la atención. No es una botella con un mensaje, ni una medusa, ni una zapatilla vieja. Es una espada, pero es una espada pequeña de plástico negro. Una espada de juguete del tamaño de un dedo. La persona se agacha, la recoge, sonríe y apenas unos pasos más adelante encuentra un chaleco salvavidas amarillo fluorescente, también en miniatura. Luego, un remo diminuto, una flor de plástico, un dragón, y entonces lo entiende. Son piezas de Lego, pero no perdidas por un niño en la arena, sino traídas por el mar. Lo curioso es que no son Legos cualquiera. Muchas de esas piezas pertenecen a sets náuticos, barquitos, submarinos, sirenas, trajes de buzo y tiburones. Y no es una broma del universo. Es el legado flotante de un accidente que ocurrió en 1997, cuando el carguero Tokyo Express perdió 62 contenedores al enfrentarse a una tormenta en medio del Atlántico. Uno de esos contenedores tenía casi 5 millones de piezas de Lego, y muchas, como era de esperar, eran temáticas oceánicas. Porque claro, a veces el destino también tiene sentido del humor. Desde entonces, las playas del suroeste británico y también de otros lugares han recibido regalos periódicos del océano. Remos, flores, dragones, caballitos de mar, todos de plástico. Un ejército disperso de pequeñas reliquias náuticas que el mar va liberando de a poco, como si estuviera contando una historia a su propio ritmo. Y aunque suena tierno, el fenómeno no es menor, porque más allá de lo curioso, este caso se convirtió en una especie de experimento accidental, un estudio a gran escala sobre cómo se mueven las corrientes marinas. Algunos investigadores y ciudadanos comenzaron a mapear el hallazgo de las piezas y a estudiar sus patrones de deriva. Un desastre logístico se transformó así en una fuente de datos, y en cierto modo también en una metáfora. Lo que cae al mar no desaparece, sigue ahí flotando, viajando, rebotando entre las olas, esperando encontrar una playa o un pie descalzo que lo descubra. Por lo mismo, también se han organizado verdaderos escuadrones de voluntarios que se pasean por las playas, recogiendo las piezas de plástico, porque sí, son juguetes y sí, son coloridas, pero por supuesto, son de plástico, al fin y al cabo. Lo que ocurrió el 13 de febrero de 1997 a bordo del Tokyo Express fue, oficialmente, una pérdida por mal tiempo. El carguero que navegaba desde Rotterdam hacia Nueva York se enfrentó a una tormenta frente a la costa de Land's End, en el suroeste de Inglaterra. Nada fuera de lo común para un buque de casi 200 metros curtido en los vaivenes del Atlántico Norte. Pero en cuestión de minutos el mar cambió y, según el informe oficial, el barco fue golpeado por una ola gigantesca. Esa sacudida bastó para que 62 contenedores cayeran por la borda, uno de los cuales contenía 4.756.940 piezas de Lego. El capitán logró estabilizar la nave, pero el daño ya estaba hecho. Cuando el barco llegó finalmente al puerto, había muchas preguntas. ¿Qué clase de ola puede mover una mole de acero de casi 30.000 toneladas
como si fuera una botella vacía. En ese momento los informes meteorológicos hablaban de un mar muy agitado, y en esas condiciones no es raro que se formen grandes olas, capaces de hacer tambalear a una mole que fue creada para flotar en los mares más tumultuosos. Y si bien el accidente del Tokyo Express se convirtió en una anécdota curiosa por culpa de los Legos, en el fondo era una historia sobre las olas. Las olas son el lenguaje del viento escrito sobre el agua. No vienen de la nada. Nacen cuando el viento sopla sobre la superficie del mar, arrastrando moléculas de agua y empujándolas apenas una contra otra. Pero ese empuje repetido una y otra vez genera una acumulación de energía que se transforma en movimiento. Las olas que vemos rompiendo en la playa son en realidad el final de un largo viaje. Pueden haber nacido a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia, en medio de una tormenta que ya terminó hace días. Hay al menos tres factores que determinan qué tan grande puede llegar a ser una ola: la velocidad del viento, la duración con la que sopla y el fetch, que es la distancia sobre la que el viento sopla sin obstáculos. Cuanto más rápido, más tiempo y más lejos sople el viento, más grande será la ola. Así de simple y así de elegante. Y como toda la naturaleza, las olas también tienen ritmo. Se miden en periodos, que son los segundos que pasan entre una cresta y la siguiente. Una ola con un periodo largo, digamos 18 o 20 segundos, trae consigo una energía brutal. Es como un martillo neumático que golpea lento, pero fuerte. Cuando estas olas llegan a la costa, el fondo marino las traiciona. La base de la ola choca con la arena, mientras la parte superior sigue su camino, se eleva, se encrespa y rompe. Ese es el espectáculo que conocemos y que en algunos lugares del mundo se convierte en un fenómeno alucinante. Eso es precisamente lo que ocurre en Nazaré, Portugal, un pequeño pueblo pesquero que se convirtió en el epicentro del surf extremo. Allí, frente a la Praia do Norte, hay un cañón submarino de más de 5.000 metros de profundidad que actúa como una suerte de lupa. Concentra la energía del océano y la lanza directo a la costa. El resultado: olas que superan los 20 metros de altura. No son comunes, pero cuando llegan, son tan perfectas como aterradoras. El récord mundial de la ola surfeada más grande se rompió allí, más de 26 metros de altura, una verdadera montaña de agua. Los surfistas de élite no nadan hacia estas olas usando los brazos, como en el surf tradicional, sino que remolcados por motos de agua. Necesitan velocidad para alcanzar la ola antes de que rompa, y claro, una valentía que raya la locura para enfrentarse a una pared de agua que podría partir un auto en dos. El surf en Nazaré es, de alguna manera, el arte de bailar con una fuerza que no se puede domar, solo acompañar por unos segundos antes de caer. Y por supuesto, el viento, el fetch, el período, la topografía submarina, todo eso ayuda a entender cómo se forman las olas. Hay una física clara detrás. Se puede modelar, se puede anticipar. Hay predicciones de oleaje, alertas de marejadas e incluso aplicaciones que le dicen al surfista cuándo tomar la tabla. Pero aparentemente, no siempre es así. Es el primer día del año 1995. Mientras medio mundo arrastra la resaca del año nuevo, en el Mar del Norte, frente a las costas de Noruega, el ambiente es cualquier cosa menos festivo. Una tormenta azota la región, pero la verdad no es nada fuera de lo habitual para quienes trabajan en la plataforma petrolera Draupner, una estructura colosal levantada sobre pilares de acero que emergen del agua como si fueran zancos gigantes. Allí, en medio del mar agitado, uno de los pilares está equipado con un láser de medición. Se trata de un sistema diseñado para medir con precisión el nivel de las olas, útil tanto para operaciones logísticas como para la seguridad de la estructura.
y el aparato lleva años registrando datos. Y claro, son comunes olas de 5, 6, incluso 7 metros. Pero ese día, a las 3:20 de la tarde, algo cambió. El láser detectó una anomalía, una ola aislada de más de 25 metros de altura. No fue una serie de olas, no es parte de un patrón, fue una única muralla de agua más alta que un edificio de 8 pisos que surgió de la nada y que desapareció igual de rápido, como el Kraken. Nadie en la plataforma la ve directamente, todos están dentro, protegidos por las gruesas paredes de la estructura, pero cuando revisan los datos, la sorpresa es tan grande como la ola. Hasta ese momento, según todos los modelos estadísticos, una ola así de grande era prácticamente imposible. Las probabilidades de que ocurriera se estimaban en 1 cada 10.000 años, en teoría, porque ahora había una medición, una prueba, no un testimonio confuso de un marinero que llevaba demasiado tiempo en alta mar, no un barco hundido por causas dudosas. Era una curva en una gráfica, tan precisa como irrefutable. La ola fue tan peculiar que tuvo un nombre y fue bautizada como la ola Draupner y marcó un antes y un después. Confirmó que existía una nueva categoría de ola, una más rara, más violenta y más solitaria. Una de esas olas que no se forman con la paciencia del viento y la distancia, sino que surgen de pronto, como un susto, como si algo enorme hubiera salido a la superficie para sacudirse el agua y luego hubiese vuelto a desaparecer. Tal vez el Kraken existe, pero no como un animal con tentáculos, sino que en forma de una ola monstruosa, invisible, impredecible y tremendamente peligrosa. Actualmente a estas olas se les conoce en inglés como rogue waves, literalmente olas rebeldes, aunque en español es más frecuente referirse a ellas como olas gigantes o solitarias. Olas que habían sido descritas por marinos, pero jamás medidas. Olas que durante mucho tiempo existieron como una exageración en un mundo que ya estaba lleno de monstruos increíbles. Pero las rogue waves no eran un mito ni una exageración, sino un fenómeno real, capaz de surgir incluso en mares relativamente tranquilos y que podían superar con creces el doble de la altura del oleaje circundante. Fue así como comenzó a consolidarse una categoría nueva, casi mitológica dentro de la oceanografía, un tipo de ola que aparece sola, sin aviso y sin respeto por los promedios, una pared de agua que no debería estar ahí, pero que igual se levanta, como si el océano por un segundo recordara su capacidad de asombrarnos. Durante siglos fueron rumores, cuentos de marinos con demasiada sal en el cuerpo y tal vez también demasiado alcohol, hasta que una cámara las vio, hasta que una boya las midió, hasta que la ciencia entendió que a veces, incluso los monstruos, pueden existir. Las rogue waves son un animal extraño en el mundo del mar. No se anuncian, no viajan en serie, no tienen un periodo predecible ni una causa evidente. Son olas únicas que aparecen sin lógica aparente incluso en mares calmos o con olas pequeñas. No siguen ningún patrón y no parecen cumplir con ninguna regla. Por eso, durante tanto tiempo, se pensó que simplemente no existían. Es como si el océano tomara su manual de instrucciones y decidiera ignorarlo. O tal vez solo obedecen a un orden que recién estamos comenzando a entender. Desde la medición precisa de la ola Draupner, las rogue waves pasaron de ser parte del folclore marino a convertirse en un objeto de estudio serio. Se instalaron más sensores, se analizaron viejos registros y se recopilaron testimonios con otra mirada. Lo que durante siglos fue una leyenda, esas olas solitarias altísimas y que aparecían sin razón, se transformó en un problema científico urgente. ¿Cómo se forman? ¿Se pueden predecir? ¿Y qué barcos podrían resistirlas? Tal vez lo más inquietante es que si ya ocurrió una vez, ¿cuántas veces más ha pasado sin que nadie viviera para contarlo? Cuando en 1995 la ola Draupner fue registrada oficialmente, algo cambió para siempre. No solo porque se confirmó la existencia de olas monstruo, sino porque esa confirmación obligó a mirar hacia atrás. ¿Cuántos barcos se habrán hundido por olas de este tipo sin que nadie lo supiera? ¿Cuántos misterios del mar no eran misterios, sino física en su versión más brutal?
Uno de los casos más citados es el del MS München, un moderno carguero alemán que desapareció en el Atlántico Norte en diciembre de 1978. El München era considerado en su momento uno de los buques más avanzados del mundo, grande, sólido y equipado con sistemas de comunicación y navegación de última generación. Su ruta era conocida, sus condiciones de navegación estaban dentro de lo esperado, y sin embargo, desapareció. Nunca se encontró el casco, solo algunos restos. Entre ellos, una puerta de acero de 5 centímetros de espesor arrancada de cuajo de su lugar. Lo más inquietante, esa puerta estaba ubicada a más de 20 metros sobre la línea de flotación. Para que el agua la alcanzara y la destrozara con esa violencia, la única explicación plausible es que una ola enorme, una rock wave, impactó directamente sobre la estructura del buque. Un golpe seco, inesperado y brutal, que lo dejó sin capacidad de respuesta. Este caso encendió las alarmas. Si un barco tan bien construido podía desaparecer así, ¿cuántos otros habrían tenido el mismo destino? Y los ejemplos no faltan. El SS Edmund Fitzgerald, hundido en el lago Superior en 1975, fue protagonista de numerosas teorías. En su caso, algunos testigos cercanos reportaron olas que superaban los 15 metros en plena tormenta, golpeando desde direcciones cruzadas. Las condiciones podrían haber favorecido la formación de una ola monstruo que partiera el barco en dos. Otro ejemplo es el Andrea Gale, un pesquero estadounidense que desapareció en 1991 en el Atlántico durante lo que se conoció como la tormenta perfecta, una conjunción extraordinaria de sistemas meteorológicos. Aunque el barco inspiró una película famosa, lo que lo hundió nunca se confirmó del todo. Se cree que una ola anómala fue la responsable. Los datos meteorológicos y de boya coinciden con condiciones ideales para la formación de las rock waves. Esta y otras historias han llevado a la comunidad marítima a tomar medidas. Las aseguradoras navieras comenzaron a introducir en sus pólizas el concepto de olas extremas, reconociendo que ciertos daños podían deberse a fenómenos no predecibles por medios tradicionales. Y más importante aún, la ingeniería naval cambió. Las estructuras de los barcos, en especial los buques de carga, ferries y plataformas petroleras, comenzaron a rediseñarse para resistir impactos de olas de hasta 30 metros, especialmente en las zonas del puente de mando, las compuertas de proa y las torres de comunicaciones. Se introdujeron nuevos sensores, refuerzos estructurales y simulaciones de impacto por ola única, algo que antes simplemente no se consideraba. Además, las rutas marítimas comenzaron a trazarse con más cuidado. No solo se considera el clima promedio de una zona, sino también el historial de rock waves. Lugares como el sur del Océano Índico, el Atlántico Norte o el Mar del Norte son conocidos hoy no solo por su clima duro, sino por su propensión a producir estas olas impredecibles. En resumen, la confirmación científica de las rock waves no solo resolvió un antiguo misterio, obligó a toda una industria a replantearse sus premisas de seguridad. Y quizás lo más importante, nos recordó algo fundamental, que el océano nunca ha dejado de ser un territorio salvaje. Incluso hoy, incluso con radares y simulaciones, seguimos cruzándolo con un margen de incertidumbre y, por supuesto, mucho respeto. Durante siglos, las olas monstruo fueron parte del folclore marino, relatos exagerados, susurros en los puertos, advertencias entre marineros con más arrugas que dientes. Pero desde la ola Draupner, el misterio pasó del terreno de la leyenda al de la ciencia. Y lo que se descubrió fue, al mismo tiempo, fascinante y desconcertante. Hoy sabemos que las rock waves no son simples exageraciones, son olas solitarias, excepcionalmente grandes que pueden duplicar o triplicar la altura del oleaje circundante. No vienen en serie, no están anunciadas por una tormenta evidente y, lo más inquietante, pueden aparecer incluso en condiciones en las que, en el papel, parecen seguras. Pero, ¿cómo se forman? La respuesta es depende. No hay una sola causa, sino varias rutas posibles hacia el mismo resultado, una montaña de agua que aparece de la nada. La más simple es la interferencia constructiva, un fenómeno ondulatorio clásico. Cuando varias olas se cruzan en el mismo punto y sus crestas coinciden, pueden sumarse temporalmente y formar una ola mucho mayor. Es como si la energía de varias olas decidiera ser un equipo por un momento. Esta explicación es útil pero incompleta porque no alcanza a explicar la frecuencia
ni la altura extrema de algunas rock waves que se han observado. Otra hipótesis involucra la focalización de la energía por efecto de la topografía submarina. En algunas regiones, el fondo marino actúa como lentes que concentran la energía del oleaje en un punto específico. Esto puede ocurrir cerca de las costas o de ciertas estructuras geológicas y explicaría por qué en ciertos lugares hay más propensión de que ocurran estas olas gigantes. Es como si el océano tuviera puntos ciegos donde de pronto todo se amplifica. Y una de las explicaciones más intrigantes es la que recurre a la ecuación de Schrödinger no lineal, una fórmula que originalmente fue desarrollada para describir el comportamiento de ondas en mecánica cuántica, pero que también sirve para entender la evolución de ondas en medios no lineales como el océano. Según esta teoría, ciertas condiciones del mar pueden generar un tipo de inestabilidad llamado modulación de Benjamin-Fair, un fenómeno en el que una onda se alimenta de sus vecinas, creciendo de forma abrupta en altura a medida que toma energía del entorno. En otras palabras, el mar, por razones puramente internas, puede volverse caótico y crear espontáneamente una ola gigante. Ahora, ¿cómo se estudia en un lugar tan grande como el océano un tipo de ola que parece no seguir ningún patrón? Porque claro, a diferencia de las olas comunes, que pueden predecirse bastante bien, las rock waves son esquivas. Por eso los científicos han desarrollado modelos numéricos, simulaciones por computadora y han desplegado una red de boyas, satélites y sensores en plataformas petroleras y buques mercantes. También se usan registros históricos, testimonios de tripulaciones, análisis de daños en barcos e incluso imágenes satelitales. Uno de los avances más importantes fue realizado por la Agencia Espacial Europea, que a principios de los 2000 analizó miles de datos satelitales y descubrió que las rock waves no eran tan raras como se pensaba. En solo 3 semanas de observaciones, se detectaron más de 10 olas que excedían los 25 metros de altura. Era como si el océano hubiese estado susurrando estas historias todo el tiempo y recién ahora tuviéramos cómo escucharlas. También se han empezado a considerar estas olas para la ingeniería naval. Un diseño que funciona contra olas normales puede fallar estrepitosamente frente a una rock wave. Por eso hoy se reevalúan los estándares de seguridad de plataformas marinas y barcos de carga. Lo que sigue sin resolverse del todo es por qué estas olas se forman donde lo hacen y cuándo. No hay un sistema que las prediga con certeza y no sabemos cuántas se forman cada año. Y claro, no siempre se puede distinguir una rock wave de una ola excepcionalmente grande que es causada por lo típico, la velocidad del viento, el fetch, el fondo marino. A veces la frontera entre lo normal y lo monstruoso es difusa. Tal vez lo más inquietante es esto. Vivimos en una época donde podemos simular el clima, predecir eclipses y ver moléculas, pero el océano, con toda su magnitud y misterio, aún nos guarda secretos, secretos que pueden levantarse de golpe y en segundos, recordarnos que hay fuerzas que no nos deben explicaciones. Ahora bien, durante siglos los océanos fueron el límite, más allá de ellos el fin del mapa, más allá de la línea del horizonte los dragones. Pero hoy que hemos cartografiado casi todas las costas y vigilado cada tormenta por satélite, seguimos encontrando en el mar algo indomable, porque el océano no es solo una masa de agua, es una máquina de energía, un músculo planetario que respira, cambia y a veces nos recuerda que no todo está bajo control. Y sin embargo, lo más extraordinario es que nuestros océanos no son los únicos. Allá afuera, en el sistema solar, hay mundos enteros cubiertos por mares que nunca hemos navegado. En Europa, una de las lunas de Júpiter, se esconde un océano bajo kilómetros de hielo, tan grande que podría contener el doble de agua que todos los mares terrestres. En Encelado, una luna de Saturno, chorros de agua salada brotan hacia el espacio como geysers interplanetarios. Y en Titán, también una luna de Saturno, hay mares de metano líquido. ¿Y qué hay de Io, otro satélite de Júpiter? No tiene mares de agua, pero sí océanos de lava hirviendo que se agitan con la atracción brutal del planeta gigante, como si Júpiter le estuviera exprimiendo el corazón. Los mares de otros mundos no se parecen a los nuestros, pero tienen algo en común. También guardan monstruos, aunque sean de física, no con tentáculos. Y aquí, entre olas y estrellas, es inevitable pensar en una escena de Interstellar, en aquel planeta de superficie acuática donde los astronautas caminan entre las olas, hasta que una sombra en el horizonte se revela como una ola colosal, altísima como una montaña. No hay viento y tampoco aviso,
solo una inmensidad líquida que se levanta de improviso, como una sentencia. Es una rogue wave interplanetaria, y lo más perturbador no es su tamaño, es el silencio. Quizás no tengamos aún la tecnología para surfear en los mares de Encelado, ni para flotar sobre el metano de Titán, pero sabemos algo: donde haya un líquido, habrá olas, y donde hay energía, habrá caos. Y claro, donde haya un océano, aquí o a millones de kilómetros, habrá algo esperando para sorprendernos. Porque si algo nos ha enseñado el mar, este mar nuestro lleno de legos y leyendas, es que nunca termina de decir su última palabra. Y así, hemos llegado al final de esta historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos Patreons: Cristiano Teiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calanqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.